archivos Enigma. Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí a un podcast enigmático de Archivos Enigma. Tuve que hablar con los grises para que me trajeran a Darío porque ya lo estábamos extrañando, y además este tema tenemos que tener a Darío para estar hablando de cultos y sectas. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. ¿Cómo te fue en ese rapto de los grises? Mira, fue una experiencia bien extraña, pero la verdad es que ningún gris me pudo contener cuando sabía que teníamos que hablar de este tema, porque la verdad me encanta a mí hablar de este tema ahorita en Halloween. Y sí, Jan, la verdad es que sí, no pude estar en el episodio pasado. Créeme que quería, porque este tema de los cultos podemos nosotros analizarlo desde muchas perspectivas. Que bueno, eso es lo que vamos a hacer un poquito el día de hoy. Vamos a tratar de ahí jugar un poco con el término, a ver, tal vez ojalá lo entendamos un poco mejor luego del podcast, ya que nuestra idea es esa, pues expandir un poco su conocimiento y su mente. Entonces, Jan, decime, ¿estás listo para unirte a un culto ya? Pues fíjate que yo haciendo la investigación, yo no sé si me he metido en cultos y yo no he sabido, fíjate, a saber, pero creo que con la información que vamos a tirar hoy vamos a saber si de repente estamos en un culto, secta y no sabemos. Definitivamente, imagínate, vaya, mucha gente dice, no, si sos antivacuna, ese es como un culto. Si sos un fan de Trump, estás en un culto. Entonces sí, han habido muchas acusaciones, ya sea por motivación ideológica, de acusar a tus enemigos, digamos, de estar en un culto. Uh-huh. Pero lo cierto es que, que al final sí, eso es demasiado subjetivo, demasiado personal, y no aplica a algo que nosotros podamos decir como la definición propia de lo que es ser un culto. No sé, Jan, tal vez vos tenés alguna definición. Por ejemplo, a mí hay alguna que me gusta, que es algo que tal vez la gente no lo tiene muy claro, porque piensa en un culto y piensa como en una organización bien autoritaria, por decirlo así. Pero también hay otro tipo de motivación para crear un culto, que es, por ejemplo, la adoración de una idea. No sé qué opinan de esto ustedes. Fíjate que es bien interesante lo que mencionas, porque está entre culto y secta, y de hecho en el episodio pasado mirábamos con Memo Mejía un poco la diferencia que estuvo con Jonestown y otros, pero después ahorita creo que es importante que la gente tenga como esa diferencia en cuanto a un culto y una secta, y para eso yo traje como unos cuantos puntos para que ustedes sepan y que lo identifiquen, porque al inicio yo tenía esa misma duda cómo diferenciarlos. Y una de las cosas es que una secta es un pequeño grupo que se separó de otro para seguir una doctrina diferente, mientras que un culto es un grupo pequeño, casi religioso, con ideologías, prácticas y rituales poco ortodoxos. Hay otra cosa también, una secta es una rama de una cierta organización religiosa, mientras que un culto es de una organización totalmente independiente. Dicen, los miembros de una secta viven en la sociedad en general, mientras que los miembros de un culto por lo general viven en aislamiento lejos de su familia, que son no creyentes. Y para terminar, algunas sectas han sido aceptadas y reconocidas por otros grupos religiosos y gobiernos, mientras que la mayoría de los cultos no son aceptados. Sí, siempre está ese, destierro social, digamos, que se ha tenido a través de la historia, las culturas en contra de los cultos. Sí, digamos, vamos a hablar a lo largo del episodio cómo, por ejemplo, la Iglesia Católica ha ido atrás de los cultos. Y sí, fíjate que a mí me gustaría agregar también esas buenas definiciones que vos diste de un culto. Yo encontré una que específicamente se refería a que el culto son más que todo las acciones o las prácticas relacionadas a la adoración de algo, puede ser una religión o todo eso. De ahí está la secta, que sería como la definición que nosotros tenemos por un culto, y de ahí la religión sería como ya algo más que todo en masa, que la diferencia tiene que ver en eso. Es una definición que yo vi. Lo que me llamó la atención a mí
fue específicamente eso donde se refieren que la palabra culto tiene que ver más que todo con acciones y prácticas. Pues lo cierto es que la raíz de la palabra culto es la palabra cultura. Entonces sí es cierto hasta cierto punto que nosotros para rendirle culto a algo sí tiene que ver algo con nuestras personas, o sea, nuestras creencias, por decirlo así, que se va a ver reflejada en nuestras acciones. Eso es como para mí lo interesante, porque al final sí, yo creo que una buena definición de lo que puede ser visto como un culto tiene que ver con una cultura que se crea, por decirlo así, en un segmento, un grupo de personas. Eso para mí es algo bien interesante y bien cierto en lo que podemos nosotros, para tratar de definir lo que es un culto. Y sí, fíjate, Darío, es bien interesante porque en los cultos usualmente viene esto de cosas malas, de que siempre está el líder, que lo deben de seguir, que deben de ser muy dependientes y siempre está atrás de una idea, fíjate, ve, y que lo miran como algo así como el Almighty. Pero durante este episodio creo que va a ser muy interesante los diferentes cultos y sectas que tenemos preparados como para discutir y ver cómo ha ido esa evolución también, porque en la investigación que hemos hecho creo que ha sido bien interesante a nivel histórico y cómo ciertas prácticas se han venido a aplicar hoy en día. Sí, eso que vos mencionabas me parece, o sea, definitivamente lo vamos a ver en el episodio de hoy. Ojalá, esa es la intención, porque sí, estas ideas no son recientes. Pues les podemos contar ahorita que, bueno, el episodio pasado fueron las creencias raras y acciones raras de ciertos cultos. Tal vez puede sonar demasiado loco para la gente, pero tal vez si nosotros nos ponemos a ver un poco la historia, empezamos por lo menos a entender, a ver que en realidad estas creencias por lo menos han sido practicadas desde hace mucho tiempo, que hay una conexión entre ellas, que tal vez han sido que las personas las han ido así a lo bajo abajo, trayéndolas desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Puede ser, eso es como el aspecto conspiranoico, digamos, de esto de los cultos. Pero definitivamente al final los actos sí siempre se han visto reflejados a lo largo de la historia. Y es por eso que para mí tratar de ver este aspecto de los cultos, eso que mencionaba Jan, ver si tal vez no estamos en un culto nosotros sin darnos cuenta o no, pues hay ciertas, digamos, técnicas que utilizan los cultos para tratar de controlar a una persona. Esto se entiende mucho mejor hoy en día cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunas técnicas de control mental, ya sea de Mecha Ultra, el proyecto Mockingbird, ese tipo de proyectos, nosotros podemos ver cómo han habido técnicas de manipulación. Pues lo cierto es que estas técnicas no son nuevas, algunas han venido desde hace mucho tiempo y los cultos es donde se miraban ese tipo de técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas, la principal técnica, digamos, de manipulación es el control que le piden a las personas para que vos puedas ingresar a un culto. Vos mencionabas, por ejemplo, cómo son apartados de sus familias, pues muchas veces un requerimiento es que vos dejes a tu familia para poder ingresar a un culto. Otra técnica de manipulación, por ejemplo, es la manipulación mística, que eso es algo que se mira muy seguido, ya sea un culto de alienígenas, de la religión más tradicionales o lo que sea, siempre tiene como ese aspecto místico, que al final siempre es como que el líder del culto es un mesías, ese tipo de historias, ¿verdad? Pues bueno, ese es como el aspecto místico. No sé si vas a decir algo, Jan. Sí, fíjate que bien interesante porque en la secta de Heaven's Gate todos eran como no podían tener sexo y todos teníamos que ser iguales, por así decirlo. Y muchos cultos también hay que son muy radicales, te ponen un cierto tipo de vestimenta como para que no haya esa diferencia y que el sentido como de personalidad no lo pueda sacar y que sea como un lado del cerebro. Aquí todos somos iguales, todo es igual, ¿verdad? Es más fácil de controlarlo y el único como el líder del culto está en rojo, con una toga roja y todos son blancos, entonces no sé, hay como una especie de control mental subliminal ahí y usualmente estas personas muchas personas creen de que son como fáciles de manipular o tienen un problema mental y no, nada que ver. De hecho, miraba un documental que los cultos o los cabecillas de los cultos o sectas buscan a personas que
como que les beneficien a ellos, personas inteligentes, pero que necesitan una necesidad y que ese lugar les va como a satisfacer esa necesidad, o otras personas que acaban de pasar algo y dicen de que es un proceso largo para agarrar esa confianza y de repente ya no sabes que estás en un culto y secta. Una de las estadísticas, solo para agregar, una de las estadísticas dicen de que la mayoría de los cultos y sectas vienen por familiares y amigos, man, como para atraerte. Y tal vez así es como han durado esas creencias, digamos, esos cultos a lo largo de los años, ¿verdad? Porque así se queda en la familia, así es como se puede propagar. Es más difícil que no tuviera tal vez esa conexión. Eso es bien interesante y fíjate que lo que acabas de mencionar, estoy totalmente de acuerdo. Hasta me gustaría agregar ese punto, como mencionabas, cómo estandarizan la ropa de los miembros del culto. Esa es una técnica, como mencionabas, que puede ser bien subliminal para tratar de decirle como no, todos somos uno, por decirlo así, o todos somos iguales, aquí no hay mejores, que no sé qué, vos solo sos un soldado, tenés que hacer lo que yo diga, etc. Esa técnica, por ejemplo, es muy relacionada a una posible excusa, a una posible técnica de manipulación que alguna gente opina que es lo que hacen los militares cuando rapan a todos sus cadetes. Dicen que eso es una técnica de manipulación para cómo controlar el ego de las personas. Al final, ¿me entendés? Eso es como uno del montón. Entonces eso es como una forma para que sea más fácil de controlarte. Totalmente de acuerdo con lo que dijiste y me parece muy acertado. Y bueno, siguiendo con la lista de técnicas de manipulación, de cultos, está la tercera, que también vos la mencionaste ahorita, en el culto de Heaven's Gate, es donde demandan que vos seas puro, que vos tengas puridad, y me parece a mí un poco hipócrita, contradictorio, por el hecho de que muchos de estos cultos al final terminan haciendo cosas no puras. Creo que Heaven's Gate me parece que es uno de esos cultos. Fíjate que Heaven's Gate, ellos creían que los iban a a traer los extraterrestres y todo esto, pero ellos en verdad creían que les iban a llevar, man. O sea, ellos al final creo lo único malo que hicieron fue que se castraron y se hicieron un suicidio colectivo, ¿verdad? Porque entró en paranoia el otro man, pero creo que las sectas destructivas tienen como eso, te lavan el cerebro para creer algo y hacer algo que nada que ver en tu vida habías pensado, pero tienes que hacerlo, como Jonestown o otros, de que como la familia, que vas a matar gente por una creencia o una profecía. Sí, y totalmente, como vos decís, cultos de destrucción, porque sí, al final solo destruyen. No es nada que ver, digamos, es lo opuesto a lo que sería una religión, que por eso es que tal vez a mucha gente le ofende cuando comparan la palabra culto con religión, y es porque sí, al final, por lo menos, digamos, nosotros tenemos una mala idea de lo que es un culto, y definitivamente es lo opuesto a lo que nosotros, a la idea que generalmente se tiene de lo que te da la religión. Entonces sí, es algo que definitivamente los cultos por lo general a lo largo de la historia no tienen una buena fama, no son algo que están asociados a algo bueno, y aún así, aunque puedan ser algo igual de organizados como una religión, como por ejemplo la cientología, al final yo creo que sí los podemos decir que son un culto, no importa el tamaño. Por ejemplo, la última técnica de manipulación de los cultos que va a compartir es la de confesión, la de confesar. Uh-huh. Eso es bien interesante porque si ustedes investigan un poco de lo que es cientología, ellos utilizan esa técnica en donde cuando una persona hace algo malo en contra de la organización, ellos al final son obligados a confesar y después también son enviados a unas instalaciones privadas y son, por decirlo así, los corrigen. Básicamente tienen algún tipo de tortura y al final ellos se comportan. Y aunque no crean, sí, han habido muchos documentales que hablan cómo existen estas instalaciones en una institución que mucha gente sabe y aún así no se hace nada, como lo es la cientología. Ya han habido escándalos relacionados a estos centros de reconducta, digamos. Sí, o sea, solo para agregar un poco, ahí la cientología, o sea, es súper raro todo, pues, y como Tom Cruise es el segundo líder ahí, no sé qué otras cosas más atroces pueden estar atrás, porque la mitad de Hollywood está metida en la cientología. Eso así manejan, que dicen que la mitad de Hollywood está en eso, que te ayuda bastante a hacer conexiones, que por eso es la ventaja, porque vos para subir niveles, ya que es una religión con niveles, vos puedes pagar, entonces vas ascendiendo y eventualmente se te abren puertas y todo eso. Y es raro, porque obviamente
es como la conexión directa con la religión, que es algo que mucha gente no piensa que son muy compatibles. Entonces es raro, no parece que es, digamos, honorosa, limpia, pura, cosas que así venden ese culto, como yo diría, que es la cientología. De si la cientología es un culto o no, ¿qué te parece si seguimos hablando de otras cosas que pueden ser un culto o no? Por ejemplo, ¿qué opinas vos ahorita que nosotros estamos en medio de la pandemia? Mucha gente está hablando en contra de este digamos, sistema o tiranía médica. Algunos así se refieren a él. Básicamente esto de los mandatos de las vacunas, que si no tienes una vacuna tal vez no puedas trabajar, etc. Y principalmente al punto que quiero hacer esta idea de que vos no podés, por ejemplo, como criticar la vacuna, porque cualquier crítica es que sos un loco, teórico conspiranoico, que no cree en la ciencia. Entonces mucha gente lo mira eso como un tipo de culto. Había un meme, por ejemplo, me acuerdo hace poco, cuando Nicki Minaj estuvo hablando de un tweet que se hizo viral en contra de la vacuna, digamos un poquito en contra. Simplemente ella estaba compartiendo en el tweet de que un amigo de su primo, después de tener la vacuna, se le hincharon las pelotas, literalmente. Entonces ella sugiere en ese tweet que es a causa de la vacuna. A mí siempre desde que lo leí me dio risa, no lo tomé, o sea, me cuesta creer en serio que la vacuna pasa eso, te haga eso. No sé si tal vez hay otro caso en donde les hinchan las pelotas a todos. Exacto, o sea, quién sabe, lo más duro, una avispa, no sé. Pero el punto es que salió un meme en donde salía una imagen de Martin Luther King cuando él estaba Martin Lutero, que es el padre protestante de Alemania, cuando él estaba pegando, no me acuerdo, en la puerta, sus críticas en contra de la iglesia en ese tiempo. Entonces obviamente eso es como el meme, estás haciendo una comparación de Martín Lutero en contra de la iglesia católica al postear esa lista, al igual que Nicki Minaj al postear ese tweet en contra de lo que es la organización, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces no sé, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenos en las redes, ¿qué opina vos, Jan, por ejemplo, en ese tema del COVID? ¿Vos crees que al final se puede convertir en un culto? Que por lo menos ya tienes señales de que hay comportamientos así como de un culto. Fíjate que es bien interesante lo que mencionabas, Darío, porque no lo había pensado así, de que igual en redes sociales, si vos pones algo que la vacuna hace esto, de que, por ejemplo, el Project Veritas está metido a rollo en las vacunas, la gente dice, no, el man está loco, y después otra gente, no, eso es cierto. Es como muy similar a como el líder, si vos no estás de acuerdo con una ideología, como que te rectifica, ¿verdad? Como, no, vos estás mal, tenés que creer esto a la fuerza porque esto así es, si no tendrás consecuencias. Y las consecuencias aquí para las personas que tienen el derecho a no creer en las vacunas o tener sus dudas al respecto o decir que les pasó algo malo, ¿verdad? Las redes sociales vienen y te hacen como ese regaño, no, vos estás mal, estás hablando de la vacuna, eso es falso, aunque solo es tu opinión, ¿verdad? No puedes publicar eso, o la gente te dice, no, vos estás loco, eso es así porque lo dijeron los medios, y entonces tiene como una cierta estructura. La vez pasada hablaba con alguien y decía de que todo esto, que el tener como el cartón de la vacuna se parecía mucho a lo de la Segunda Guerra Mundial con los judíos y los nazis, de que si no lo tenías no podías entrar a ningún lado, ¿verdad? Y que era como un control mundial de estar vacunado sí o sí para tener ciertos privilegios. Sí, y para mí me parece algo muy peligroso. Es algo pues que, bueno, ya mucha gente lo ha sugerido. Una vez que ya tenés ese sistema puesto, ya la verdad es que solo tenés que oficializar con un anuncio lo que mucha gente ha especulado que eventualmente va a venir aquí al occidente, que es el sistema, bueno, un crédito social, así como en China. Y la verdad es que es cierto, para mí esto es uno de los grandes problemas, que esta es una forma en cómo nos pueden, por decirlo así, meter eso. Por eso a mí no me gusta mucho que a veces la gente no considere las posibles consecuencias negativas de ese tipo de mandatos, por ejemplo, de vacunación.
Y sí, me parece a mí por eso este tema bien interesante. Eso que vos mencionabas, por ejemplo, específicamente, como cuando una persona se quiere salir de la línea, por decirlo así, y que entonces el líder dice, no, tenés que, le dice a los demás súbditos, no dejen que los demás se salgan de la línea. Entonces empiezan a crear como un tipo de pensamiento en el rebaño, digamos, que es reforzado por el mismo rebaño. Eso es una teoría, una idea que mucha gente sí cree que en realidad pasa. Y bueno, no sé si siguiendo con esta discusión, viendo si algo es un culto o no, no sé qué opinás vos, Jan, por ejemplo, del Estado. Muchos anarquistas, por ejemplo, creen que sí, este sistema democrático que nosotros vivimos hoy en día, que al final básicamente es un culto porque no sirve. No sé vos qué opinás de esta idea, y me gustaría solo añadir algo antes de dejarte con la palabra, y es del posible involucramiento del ocultismo con el Estado. Es una teoría de conspiración que nosotros hemos escuchado mucho, por ejemplo, en teorías como Pizzagate. Está, por ejemplo, bueno, es algo que en realidad vamos a tener otro episodio, ¿verdad, Jan? Viendo más a profundidad este involucramiento entre el ocultismo y el Estado. Pero sí, no sé qué opinas en sí sobre la idea del Estado. Tal vez puede ser algún culto. Fíjate que es interesante porque dentro del Estado, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Y de que tiene como una supercultura adentro del Estado, ¿verdad? Y que lo más seguro es que el fijo pasa en todos los países del mundo. Dentro de ahí tienen sus propias reglas, tienen sus propios códigos, es un culto, man. Y igual en Hollywood o en estos lugares de élite siempre tienen como la gente de poder. Si vos quieres algo, tenés que hablar con aquel persona porque esa es la persona que tiene los contactos y tiene el poder. Aquí la persona que más tiempo ha estado es el que te puede ayudar en esas cosas. Y fíjate que eso no solo pasa a nivel del gobierno, sino también en como instituciones privadas. La vez pasada miraba una película de un muchacho que le ofrecieron un trabajo y le daban todo, y toda la familia le preguntaba cosas raras, y al final vos sabes que estaba metido en un culto, pero de abogados, y que lavaban dinero y hacían otras cosas súper raras con los hijos. Y ahí es cuando haces la conexión con el ocultismo y estos grupos élite, ¿verdad? Ahorita, con tu pregunta, es el Estado. ¿Por qué siempre está como esa involucración de siempre hacer sus grupitos y adorar a ciertos dioses paganos, todos raros, ¿verdad? Hacer unos sacrificios, y vienen esas teorías de la pedofilia y el adrenocromo, que todo está muy ligado al ocultismo y tener esos poderes místicos en la élite. O sea, lo mirábamos con aquella mujer vampiresca, la reina Bachelor, no sé si me acuerdo bien el nombre, pero ella creía que la sangre de las mujeres vírgenes le iban a dar más poder, le iba a dar más rejuvenecerla. Entonces así no sé cómo está esa filosofía ahí arriba, pero siempre va a estar ligado como alguna religión, culto o algo mágico o algo todo raro, man. Siempre ha pasado así. Sí, fíjate, y para mí tal vez una idea que no mucha gente tal vez lo toma en consideración es eso. Porque mucha gente que critica al Estado, por ejemplo, y hace la acusación de que es como un culto, viene de una perspectiva más que todo, digamos, en donde, la gente dice, sí, la gente, por ejemplo, es inherentemente corrupta, pero aún así sugieren que la mejor forma, por ejemplo, de nosotros crear una sociedad, una civilización, es solo a través del Estado. Entonces está como esa disonancia conectiva que a veces los mismos problemas que son ocasionados por el Estado también se sugieren. Entonces el Estado es como, por decirlo así, el salvador y al mismo tiempo el causador de los problemas. Entonces mucha gente dice como no, si hay un problema, y decir como no, en realidad ocupamos menos regulación. Mucha gente dice como no, ocupamos más regulación. Y ahí es donde viene este argumento de que el Estado puede ser un culto. A mí me interesa también esta idea de que no, tal vez han habido literalmente ciertos cultos en el Estado. No mucha gente toma en consideración eso, y yo solo digo que tal vez ahí es una perspectiva interesante, y que tal vez por eso es que ciertas prácticas que nosotros miramos puede ser que se den. Otro tema que me gustaría decir, tal vez rapidito, hacerte la pregunta, Jan: los partidos políticos, cultos o no, esto me parece que puede ser bien puntual. Yo creo que sí, definitivamente. ¿Qué opinas vos? Fíjate que ahorita nunca lo había pensado, pero parece que sigo como que todos lo adoran y
Tienen el tigres. aspecto de cultura, definitivamente. Es reforzada, así como decís vos. También están esos ciertos niveles. Tal vez la única diferencia, aunque tal vez no mucho, es que en un partido político no creo que la gente de verdad crea que todos son iguales. No sé, que tal vez es la diferencia con un culto. Pero, sí. pero fíjate que, o sea, si vos lo pones así como un partido político, eso solo me acuerda a un culto que se hizo de un príncipe, no me acuerdo ahorita el nombre, que fue a un lugar nativo y les ayudó y ya creían que era el dios, man. O sea, puede que pase así, que la gente mire que el alcalde es mi dios y la gente está muerta por él y bueno, sabes qué pasa dentro de ese partido, man. Son como teorías. Sí, no, o sea, como mencionamos antes, está ese como ese aspecto loco, ocultista, quién sabe. Pero sí está como, sí, por lo menos ciertas tácticas, pues que todos tienen que empezar igual. Si vos pensás mal, no sé, te tiran como malo, enfermo, no sé, y te sacan del grupo. Entonces sí hay ciertas por lo menos similitudes que yo pienso que podemos hacer y que me parecen correctas. Eso sí es algo que sí creo yo, que sí es correcto en esa comparación. Y bueno, no sé si ya nos empezamos a adentrar un poco, tal vez ya la gente se pueda aburrir un poco con estas definiciones, que es un culto, pero ya para entrar a lo más loco, a lo más verdadero también, vamos a analizar un poco ahorita de lo que son los cultos en la historia. Específicamente, ya como mencionaba Jan, algunos cultos destructivos, algunos cultos poliamorosos, por ejemplo. Y vamos a ver un poco cómo han evolucionado los cultos a lo largo de la historia. Vamos a empezar con el culto donde le rendían culto a este dios pagano o a esta entidad, falso dios, como dirían algunos, de Baal, un dios, un dios pagano, dios con minúscula, que sale en la Biblia, que tuvo en la Biblia, literalmente este dios Baal tiene una pelea con Yahweh, con el dios del Antiguo Testamento. Y pues este tipo de oración en ese tiempo, estamos hablando antes de la época romana, del Imperio Romano, estamos hablando de hace mucho tiempo, y aún así vamos a ver un montón de conductas, un montón de creencias súper extrañas en literalmente montañas del desierto, en donde la gente de verdad creía que se hacían estas actividades raras, que literalmente llovía gracias a ellos. Eso es algo que nosotros ya sabemos. Aquí en esta época los mayas, por ejemplo, lo hacían. Pues allá también le rendían culto a estos dioses de una manera súper extraña, y ellos le agradecían porque él era Baal era el dios asociado a la fertilidad y también a las lluvias, a las cosechas. Por eso es que era bastante adorado este dios. Para hablar un poquito más de la etimología de la palabra Baal, pues es un término semita que significa, bueno, en inglés podemos decir que es como Lord, como dueño. También significa maestro o esposo. Entonces mucha gente lo miraba así como uno de los grandes dioses, o sea, de los dioses más importantes, pues. Y en sí la etimología también apoya, digamos, por lo menos esto. Y lo interesante de este dios es que se puso a pelear con Yahweh. Al final Yahweh gana, ya que supuestamente en la Biblia demuestran que llovió gracias a Yahweh y Baal no pudo hacer que lloviera. Entonces queda Yahweh ya como el verdadero Dios, que es el que en realidad hace que llueva. Y aún así, aparentemente en la historia de la Biblia, la gente olvidó un poco demasiado rápido esta demostración, y esos son los problemas que nosotros miramos ahí relacionados a Baal. No sé cuáles son tus opiniones de este culto de Baal, Jan. Fíjate que Baal, o los testigos de Baal, creo que a la gente que ha leído la Biblia o ha tenido como esa indagación histórica siempre lo miran como es el diablo, ¿verdad? Es el demonio, pero cuando vos te haces como la investigación, y es bien interesante cómo nace ese Baal, ¿verdad? O ese culto al Baal, porque es en Canaán, ¿verdad? Era un dios cananeo, donde se supo sobre los testigos de Baal hasta que un arqueólogo pudo encontrar unas tablillas donde explicaban sobre este ser y todo.
Pero lo curioso de esto es de que hay una historia, por ejemplo, solo para agregar un poco antes de contar la historia, lo que vos mencionabas de Baal y Zebul. El título de Baal es Zebul, el ensalzado, señor de la tierra. Y dice que este ha sobrevivido en nombre del dios Baal Zebú, dos reyes, 1 y 2. Y en la referencia a Satanás como Belzebub en Marcos 3.22. O sea, la Biblia lo menciona, que es un dios cananense de los tantos que tenían. Pero hay un momento que a mí me parece muy, muy interesante en cuanto a este culto. Cuando Elías, el profeta Elías, pelea contra 450 sacerdotes que creían en Baal, ¿verdad? Entonces yo me había visto una película como representación en donde los retó a que su dios incendiara una fogata así, ¿verdad? O sea, que le pidieran al dios que incendiara la fogata, ¿verdad? Que la encendiera. Y ellos hacían esos rituales, sacaban la sangre, hacían orgías y todo, ¿verdad? Como diciendo que Baal, que la incendiara, y nunca encendió ni maceta, ¿verdad? Y Elías sí lo hizo, y dicen que cayó una bola de fuego del cielo y que incendió, o sea, lo encendió la fogata, todo, y después dijo Elías que fueron a matar a todos los sacerdotes. Ese momento a mí me parece muy genial, pero volviendo un poco a esto, eso siempre ha estado, o sea, en los canadienses no solo tenemos a Baal, sino tenemos a Moloch, porque lo relacionan mucho con la naturaleza también. Moloch, bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero habían otros dioses, por ejemplo, la hermana de Baal, que se llamaba Anat, representaba como la Virgen, ¿verdad? Entonces ponían como esos dioses como de estaciones. Siento yo que ahí nace todo, y después viene toda la historia que conocemos del cristianismo, ¿verdad? De Dios, y barre con todos estos dioses paganos. Sí, al final lo que estamos hablando ahorita son de cultos bien importantes en el aspecto bíblico. Esa historia que vos mencionabas, sí, al final duró mucho tiempo esa digamos, batalla entre dioses, o contra el único Dios. Pero sí, al final, como es bien importante hablar de esa cosa, por eso creo yo que sale en la Biblia también. O sea, en sí, por eso es que representa un punto muy, muy importante histórico en la Biblia. Esta época de adoración extraña, donde básicamente se le estaba presentando a Moisés, Yahweh. Y es porque sí, al final cuenta la Biblia que sí, está el aspecto en donde Yahweh quería ser adorado, y no solo eso, sino también era que le daba, o sea, se sentía decepcionado al ver las actitudes, las adoraciones que hacían los humanos en honor a estos dioses, a estos falsos ídolos, como por ejemplo a Baal. Si van a, no me recuerdo el nombre de la montaña, pero es ahí por esa zona, como mencionabas, ahí donde estaban los cananeos, donde en esta montaña la gente iba. Imagínate tomarte vos el tiempo para ir a escalar una montaña, para ir a, por ejemplo, comerte los sacrificios de los muertos. Por ejemplo, algo bastante común que también habla la Biblia son de las orgías sexuales que ocurrían en estas montañas. Y estamos hablando que eran orgías en donde era todos contra todos. Y, o sea, parte de lo que era considerado, por lo menos en ciertos rituales, y que eso está relacionado a una de las historias de Baal, porque este supuesto, este ídolo, supuestamente tuvo relaciones con un animal, entonces parte de su adoración también era tener relaciones con un animal. Creo que era. Entonces, ¿perdón? Sí, creo que era como un becerro, cuando Moisés bajó y los encontró adorando a Baal. Era el de la sí, fíjate que, sí, como te digo, no estoy seguro, porque creo que al final era, o sea, era libre, pues era lo que fuera, no había como ningún problema, creo yo. Entonces sí, era algo que en sí solo era como lo sucio, por decirlo así, estaba asociado a adorar a ese tipo de entidades, que es algo bien raro, ¿verdad? Ahí es donde yo empecé a ver estas ideas en esta época, en estos cultos fue donde yo empecé a ver esto. Ya vamos a ver, porque es bien interesante cómo hoy en día ciertos cultos también tienen estas ideas y practican estas cosas. Por ejemplo, vos mencionabas, Jan, también a Moloch, otra entidad. Sí, también canadiense, y
súper extraña. O sea, esto creo que es demasiado raro, que era asociada con los sacrificios de los niños y dicen que era un reptil escamoso como un sauro. Eso solo me recordó como un reptiliano. Yo a él, fíjate que a Moloch siempre lo he visto asociado con un toro, perdón. Y mucha gente, bueno, o sea, yo he visto la gente que lo asocia al toro que está en Wall Street, por ejemplo, con Moloch. Quién sabe, ¿verdad? Lo cierto es que si ese toro fuera a representar Moloch, lo que debería de contener su estatua, no sé si se la han visto, pues si la has visto, ¿verdad? Que sale ahí en una pose toda extraña. Al final, para que él de verdad pueda ser considerado una estatua de Moloch, debería de tener su vientre hueco, y ahí es donde la gente pondría una fogata. Obviamente, como una estatua se va a calentar toda, y tendría que tener tal vez algo más para en donde, como mencionaba vos también, unas manos, por ejemplo, que así eran las estatuas antes. En las manos se ponían a los bebés, y que en realidad, supuestamente, según la creencia de este culto, entre más joven, entre más bebé era el bebé, valga la redundancia, era preferido por esta entidad, porque era al final más dolor, era representada como más virginidad, etc. Y eso era supuestamente lo que este culto demandaba. También, por ejemplo, hay otras historias en donde los padres no querían matar a su hijo solos. Entonces hay historias en donde los padres eran cocinados vivos en conjunto con su recién nacido. Este es el tipo de adoración que sí se maneja, en realidad, que eso es lo que se hacía en los templos de Moloch, que a lo largo de toda esa zona sí se mira que todas las estatuas de Moloch tienen ese espacio para poder encender la fogata. También otro tipo de adoración relacionada a Moloch, por ejemplo, son las orgías sexuales. Otro tipo, por ejemplo, de rituales relacionados a Moloch son en donde mandaban al primogénito a atravesar una hoguera para llegar a este ídolo, que sería Moloch. Entonces también había relacionado un montón o sea, a quemarte, pues está relacionado a que vos tenés que sufrir a través de la llama de un fuego. Sí, fíjate que solo para agregar un poco, eso solo me acuerda mucho que en esas estatuas pueden meter niños, pueden meter otras cosas, pero esa conexión de Moloch solo también me acuerda a los reptilianos y a Bohemian Group, con aquel ritual, ¿verdad?, que hacen en Monte Río, California, con aquella super estatua. Dicen que es Moloch, y que Moloch está metido en Hollywood y en el gobierno también. Y bueno, ahí hacemos las conexiones, ¿verdad?, todo lo que dijiste de sacrificio a los niños, adrenocromo, orgías sexuales, Pizzagate, etc. Sí, fíjate qué interesante eso que compartís, porque sí, yo casualmente ahorita antes del podcast estaba leyendo un poco de cómo sí ha sido interpretado Moloch a través del búho. Entonces esa es la conexión más clara, digamos, que yo he visto hasta ahorita, que de eso que vos mencionaste de Bohemian Grove, porque definitivamente se podría ver el búho que bueno, otra gente piensa también que es otro ídolo, otra deidad, el búho que se encuentra en Bohemian Grove. Y al final yo pienso, así tirando ideas locas relacionadas a Moloch, que bueno, me gustaría también compartir, antes de compartir esta noticia, me gustaría compartir ahorita esto que fue noticia el año pasado, que es de la estatua de Moloch que estuvo y de Baal que estuvo en Roma por unos días en el Vaticano. ¿Te acordabas de esa noticia? Se hizo viral. La estatua. Sí. Sí, me acuerdo un poco que estuvo la noticia, pero no me acuerdo así como puntualmente. Me suena, pero sí. Sí, al final lo que la gente cuenta es eso, o sea, cómo es que el Vaticano está involucrado en eso de mostrar estatuas de ídolos paganos, ¿verdad? De deidades, quién sabe. Eso es con lo que la gente ahí dice, que no, que al final el Vaticano está lleno de Illuminati y satanistas, quién sabe. Me gustaría compartir siempre en este tema de Moloch una idea que todavía no es como oficial, pero sí hay como ciertos datos que apuntan que el rey Salomón, según la Biblia, el tercer y último monarca del reino de Israel, fue uno de los moloquitas más prominentes y devotos de Moloch, a tal punto de ordenar a construir diferentes templos para adorarlo. Esto, de nuevo, yo sé que está digamos, contradictorio con todo lo que mucha gente cree, pero me gustaría compartirlo porque hay una teoría de conspiración que habla cómo al final las creencias de los masones, por ejemplo, vienen
desde el tiempo del rey Salomón, que el rey Salomón, por ejemplo, ayudó a crear las primeras escuelas místicas que eventualmente se fueron a convertir en los masones. Entonces hay gente que cree que en serio hay como una historia escondida relacionada a eso, que el rey Salomón al final era como uno de los primeros, es considerado como uno de los más grandes y primeros masones, pero de nuevo, yo sé que si le preguntas a un masón te va a decir, no, eso es algo que miras en YouTube, y es cierto, sí lo miras en YouTube, pero solo lo comparto porque por ahí va la teoría de conspiración relacionada a esto. ¿Vos has escuchado sobre las costillas de Salomón o las clavículas de Salomón, una vaina así? No, fíjate que no. Que lo relacionan como unos demonios en ciertos libros. No me acuerdo exactamente, pero es algo que lo pueden buscar. Solo me acordó sobre eso. No sé, ¿verdad? Habrá algo escondido que no sabemos. Pero es interesante esa teoría, no me la sabía. Sí, fíjate, para así seguir tirando así como ideas locas a la gente que le gusta esto, relacionada a Moloch, mucha gente asemeja a Moloch con la historia del dios griego Crono o de Saturno, que como ya he mencionado, mucha gente piensa que sí, los dioses antiguos comparten un montón de características y todo eso, y pues una de las cosas que la gente dice, ok, Moloch, vos hacías sacrificios de bebés, y pues la historia de Cronos y Saturno es que comen sus hijos, comen, etcétera. Entonces la gente hace esa relación así interesante. Pues bueno, yo la primera vez que estaba escuchando de eso, que como que la gente antes sí estaba loca, de verdad ocupaban un poquito digamos, de dirección, no sé por qué estas creencias sí me parecen descabelladas. Pero vos crees que estaban locos por creer eso, o porque el tiempo hacía que ellos creyeran que eso era lo más normal? Sí, verdad. Para mí, pues, es que para irnos a posibles explicaciones, una creencia así que yo me sienta muy seguro, relacionado a eso que me acabas de preguntar, te diría que no tengo ni una razón específica, pero sí, no sé, la verdad es que me parece, porque es que podemos verlo desde el punto de vista de la necesidad psicológica que nosotros ocupamos. Mucha gente habla, por ejemplo, de cómo cuando sos bebé, cuando sos un niño, tenés tus padres, significan, vos lo miras casi como un dios, entonces mueren tus padres y entonces vos estás buscando un dios. Mucha gente habla de como un aspecto así, que nosotros lo ocupamos, que el humano creó a estas entidades. A mí me gusta irme más a lo loco, a lo místico, no sé. Imagínate, por ejemplo, que como dice alguna gente, que pueden ser alienígenas. O imagínate tal vez que no, que en realidad todo estaba en el psique o en la imaginación de las personas. Que no es que necesariamente no le han visto, pero quién sabe, tal vez lo soñaron. Y no sé, tal vez antes, cuando la gente era diferente, estábamos más como en conexión con lo subconsciente, con esto raro, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez por eso podemos ver o entender más fácilmente estas energías. A mí siempre me gusta verlas, interpretar las cosas así, digamos, verlas así. No necesariamente que sean lo correcto, pero aún así siempre está como este aspecto en donde hay como una conexión, digamos, entre todas estas historias, entre todos estos, entre digamos, el mundo, la evolución de la historia y la evolución de los cultos. Sí se mira cómo han ido evolucionando las ideas, o por lo menos eso es lo que parece. Por ejemplo, en esta adoración de Baal y Moloch estaba la élite de estas dos sociedades que eventualmente se fueron mezclando con la élite de la sociedad romana, porque eventualmente estas zonas fueron conquistadas por el Imperio Romano. Entonces mucha gente especula que sí, así fue como es que muchas de esas prácticas eventualmente llegaron a la sociedad élite de Roma. Y obviamente no quiere decir que en los cultos de los romanos y griegos no hayan existido estas prácticas, como por ejemplo orgías, etcétera, uso de drogas, para adorar sus ciertos dioses. Pero aún así, yo sí creo que debido a la no sé cómo se originaron estas preguntas, estas ideas, de dónde salió la idea de adorar a los dioses de esta forma, quién sabe. Tal vez se les vino en un sueño, pero sí creo que eventualmente han ido progresando debido a esta digamos, combinación de culturas, de creencias, de ideologías, eventualmente ha hecho de que estas ideas se van mezclando. Y esto yo creo que se mira bastante claro en algo que es conocido como la prostitución sagrada, que podemos definirlo nosotros como varios cultos que son poligamistas o poliamoristas, bueno, en realidad poligamistas, digamos,
Porque, bueno, Pero no sé qué opinas vos, Jan, cuando te digo prostitución sagrada. ¿Qué se te viene a la mente? sí, fíjate que antes de comentar la prostitución sagrada, tomando un poco de la idea que estabas mencionando anteriormente y de la pregunta, o sea, ¿de a dónde viene esa idea principal de adorar a estos dioses, verdad? Sacrificando niños, haciendo orgías, eh, castrándose, no sé, ¿verdad? ¿Qué punto o alguien tuvo o algo tuvo que suceder para que esas personas creían que ese era como el verdadero fin para tener lo que querían, lo que pedían, pues que lloviese, que hubiese más fertilidad, yo no sé. Pero ahí es donde entramos, por ejemplo, a lo de la prostitución sagrada. Que cuando yo lo leí, yo quedé como, what the heck, ¿verdad? Qué loco esto. En donde literalmente, o sea, las mujeres, o sea, hay una historia, ¿verdad? Creo que en Europa se van a ver como un montón de estructuras donde hay pequeñas recámaras donde eran como las habitaciones de prostitución sagrada, pero la idea estaba de la diosa Afrodita, ¿verdad? Que las mujeres del pueblo tenían que ir ahí y que les pagaban, ¿verdad? Les voy a explicar un poco cómo era, ¿verdad? Como que las mujeres bonitas siempre se veían rápido, ¿verdad? Entonces todos los hombres iban allá y solo le daban el dinero y la mujer no podía decir que no. Y una vez que ya tenían las relaciones sexuales, ya se iban, ¿verdad? Y nunca más en la vida iban a volver ahí. Entonces las mujeres feas se quedaban ahí por mucho tiempo, 3 años, porque no habían pagado esa deuda a la diosa Afrodita. Y por eso se hacía eso y que habían ciertas recámaras de todo eso. Pero al inicio era como un culto a la fertilidad y después ya pasó a cosas más raras que vemos hoy en día. Ajá, exacto, como decís, ¿verdad? Que bueno, es que al final, por eso es que me parece a mí interesante mencionar cómo adoraban, por ejemplo, Baliamor, lo que sí mencionaban, sí adoraban, lo adoraban a través de orgías. Entonces, esa idea de que a través de orgías se puede, no sé por qué siempre tiene que ser como sucio aparentemente, pero como que entre más sucio, no sé, genera más energía sexual o algo, y eventualmente eso es preferible, porque sí, al final, como mencionas, sí estaba esa idea de la sociedad en donde básicamente era la cultura de la sociedad, era lo normal, a pesar que para nosotros seas demasiado loco y ni en broma podríamos nosotros pensar en que vas a mandar a tu hija o a alguien que vos quieras hacer eso. Eso es nuestra como cultura de hoy en día. Lo cierto es que hace mucho tiempo sí se practicaba eso. Y yo te pregunto a vos, Jan, ¿vos crees que eso era bueno o algo malo? ¿Crees vos que tal vez era más culpa del patriarcado o tal vez porque alguna gente lo relaciona a algo, por ejemplo, que podría ser como el matriarcado? ¿A qué punto quiero llegar yo con esto? Que yo relaciono, por ejemplo, esto de este tema, por ejemplo, si puede ser considerado la prostitución sagrada como algo más positivo o negativo para la mujer, algo a favor del patriarcado, el matriarcado, digamos, como al final esta idea de prostitución sagrada, si es negativa o positiva para la mujer, digamos, está relacionada como hoy en día las feministas tienen esta discusión en contra de lo que le llaman, por ejemplo, algunas personas como sexo positivo o sexo negativo. Eso es como una línea de pensamiento, digamos, que tienen algunas feministas, en donde algunas dicen como no, el sexo es algo que en realidad ha perjudicado a la mujer, las embaraza, son violadas por eso, son abusadas por eso, que no sé qué. Entonces miran el sexo como algo negativo o lo relacionan como más bien algo que no, más bien le da más poder a la mujer en la sociedad, etcétera, etcétera, la hace más independiente, no sé qué más. No sé, vos qué opinás si al final eso, tal vez a eso fue lo que llevó a estas sociedades, tal vez eran, no sé, porque yo digo, o sea, se tiene que hoy en día estamos en un patriarcado, por eso es así, no necesariamente comparto esta idea, pero se entiende que estamos más que todo, o sea, estamos con una tendencia ahí, digamos. Sí, fíjate que durante la historia hemos visto así como que los hombres tienen como ese de dominio y todo, y relacionándolo con la prostitución sagrada, creo yo de que era más como la mujer tenía que ser como ese papel para que pudiese llevar como el lado fértil o que el pueblo, que la ciudad estuviese fértil porque estaban con esa conexión con la diosa porque eran del mismo género. Pero en cierto punto a través de la historia sí ha tenido impacto. Yo no me sé esos términos que dijiste como el sexo negativo o positivo, ¿verdad? No me he metido a rollo en eso.
pero pienso yo que algún impacto a través de la historia pudo indagar o pegar en eso. Sí, no, mira, al final definitivamente para mí eso es como lo extraño, porque yo lo menciono más que todo porque yo lo vi en relación a una, digamos, creencias ufológicas, en donde hay gente que, por lo menos en el contexto que yo leí, era una persona sugiriendo que esas prácticas al final eran buenas para la sociedad y ayudaban, que al final era como, no necesariamente la sociedad, porque una mujer, digamos, acostada con alguien, no tenían ese estigma que tal vez hoy en día se puede tener. Entonces al final hacían como ese tipo de argumentos para decir como no, es algo positivo, digamos, que más bien tenemos que regresar a ese tipo de creencias. No sé, solo lo mencioné porque para mí sí fue interesante. Y bueno, para terminar con ese tema de prostitución sagrada, no necesariamente todo era tan, por decirlo así, loco, tan tal vez degenerado o un nivel masivo como las historias que estamos hablando ahorita, como por ejemplo el templo de Afrodita, donde se dicen que había al mismo tiempo más de 1,000 prostitutas. Por ejemplo, en Grecia, en el templo de Afrodita, se dice que muchos extranjeros visitaban la ciudad para ir a visitar ese templo. Sí. Que más bien era una ciudad que atraía el turismo gracias a eso, y eso Exacto. Era como lo que motivaba a ese tipo de prácticas. También, por ejemplo, está el caso de Persia, en donde en una costumbre descrita por Estrabón sobre la ciudad armenia de Asilicene, las doncellas de la familia nobles, y me gusta recalcar esto de la familia nobles, porque esta idea viene de muchas partes, ya sea de la élite romana, por ejemplo, de la élite griega. Entonces, sí, al final eran estas doncellas de la familia noble, donde eran consagradas practicando la prostitución en el templo de la diosa Anahit, antes de ser dadas en matrimonio. Entonces imagínate ahorita, hoy en día, que vos el día antes que te cases con tu esposa, que otro brother se acueste con ella. Obviamente hoy en día la costumbre es que eso no, la gente no lo va a aceptar. Pues bueno, para esta gente, los persias, no era considerado deshonroso. Los futuros maridos más bien lo apoyaban, pues, y todo eso. Y es donde yo digo como, ok, qué diferente las creencias y la cultura de esta gente hace muchos años, especialmente en este tipo de creencias ocultas. Sí, fíjate que bien, al leer cómo es como la prostitución sagrada, la evolución también del mismo, ¿verdad? Antes era como muy honroso para ciertas personas, como mencionaba, traía mucha economía a la ciudad, y esto, ¿verdad? Que pasaban este tipo de cosas de que antes del matrimonio se acostaba con otro y la gente normal pero ahora no sé a qué punto, ¿verdad? Eso creo que es para otro tema, ¿verdad? Te podemos traer una invitada, pero ¿qué punto fue de que antes lo miraban como para los dioses es una honra, es todo sagrado, ahora lo miran como lo peor del mundo? O sea, esa contraparte, ¿verdad? Pero es algo que lo tiro así en la mesa como para analizar después, porque hasta los mayas decían que ser parte de la prostitución sagrada era una de las cosas más cercanas a los dioses y que... Sí, o sea, bueno, para mencionar aquí, por ejemplo, una frase de Heródoto, que fue un historiador griego, si no me equivoco. Él supuestamente fue a visitar ese templo de Afrodita y esto fue lo que él escribió, y es como lo más conocido relacionado a esto de la prostitución sagrada y específicamente el templo de Afrodita. Él escribe: la más vil de las costumbres de los babilónicos es la que compete a cada mujer en su tierra sentarse en el templo de Afrodita y yacer con algún desconocido al menos una vez en la vida. Muchas mujeres ricas y orgullosas que detestan entremezclarse con el resto llegan al templo con carruajes cubiertos y tirados por varios caballos y se sientan rodeados de un séquito de sirvientes. Y bueno, al final eso puedo seguir leyendo, pero al final básicamente él habla como eso era algo que era un orgullo, por decirlo así, pero era algo que si vos no lo hacías era visto imposible, porque básicamente te desterraban y vos tenías que ir y era visto como no sos parte de nuestra sociedad. Eso es algo totalmente diferente, y yo creo que en gran parte se debe a la extensión del cristianismo. Definitivamente se debe al cristianismo, en mi opinión, que por eso es bien interesante como analizarlo desde ese punto de vista,
como ya hemos hablado nosotros un poquito, por ejemplo, como algunas ciertas creencias han sido adoptadas por el cristianismo. Por ejemplo, el Día de los Santos, como alguna gente dice que está relacionado con el origen del día de Halloween, Sí. que fue una celebración celta, etcétera. Entonces sí han habido ciertas como creencias, digamos, el uso de candelas de colores y ese tipo de cosas que alguna gente dice que son adopciones de creencias paganas a lo largo del tiempo. Pues sí, al final, digamos que aunque fue bueno, también es difícil pensar que el cristianismo se va a quedar mucho tiempo como el única ideología dominante. Y por eso es que a mí me gustaría que ahorita habláramos un poco ya como de las divergencias del cristianismo, cuando ya empezaron a salir estas sectas raras que estaban en base al cristianismo, que fue cuando empezaron a tomar como, o de nuevo, esto estamos hablando que lo de Baal y lo de Moloch estamos hablando antes de Cristo, y que ahorita vamos a ir a hablar ciertas sectas después del año 1000. Sectas como por ejemplo los alumbrados, que fue una de las primeras sectas extrañas del cristianismo, en donde empezaron a adoptar creencias extrañas. Por ejemplo, los alumbrados, según Joseph Pérez, preconizan un abandono sin control a la inspiración divina y una interpretación libre de los textos evangélicos. Entonces, una de las grandes diferencias de estos brothers es que ellos tenían más libertinaje y creían en el libertinaje para interpretar los textos bíblicos. Sí, fíjate que como para agregar también, los alumbrados fue algo interesante porque fue un movimiento religioso español del siglo XVI en forma de secta mística que fue perseguida por considerarse herética y relacionarse con el protestantismo. Tuvo su origen en pequeñas ciudades del centro de Castilla alrededor de 1511 y si bien adquiere carta de naturaleza a partir del Edicto de Toledo de 1525 promulgado por el inquisidor general erasmista Alonso Manrique. Como haciendo una relación, o sea, es cierto que inicia con todo eso, con los franciscanos que abogaban como un método místico llamado reconocimiento y otra vaina así, pero creo que es interesante como esto de los alumbrados también, o lo que mencionaba, como la división, las divergencias del cristianismo se van creando a otras, pero no solo a los alumbrados, sino también a los templarios más adelante, y a otros que vamos a estar hablando que tienen esas costumbres más extrañas que para ellos eran muy normales. Sí, estos manes, por ejemplo, definitivamente tenían ideas extrañas en comparación al resto del cristianismo. Específicamente quiero llegar a ese punto. Ellos creían que los alumbrados afirmaban que actúan movidos únicamente por el amor de Dios y que de él procede su inspiración. Carecen de voluntad propia. Es Dios el que dicta su conducta. De ello se sigue que no pueden pecar. Para mí esto es el punto clave con este tipo de creencias, así digamos raras, porque es cuando ya empiezan como a racionalizar, por decirlo así, ya sea a través de la misma religión o lo que sea, formas de cómo pueden justificar el pecado. Eso es como lo interesante, en donde ya, por decirlo así, en comparación antes, que era como no, pecabas antes, bueno, perdías la mano. Ahora no, ahora es como no, yo peco y es gracias a Dios. Ahí es donde empezamos a ver este tipo de divergencias y aunque podríamos intentar hablar un poco más de los alumbrados, hay teorías locas de los alumbrados, por ejemplo, el nombre, tal vez a alguno le suena un poco como Illuminati, iluminados, suena un poquito, y sí, o sea, definitivamente hay una por lo menos inspiración tal vez en la idea que se quiere transmitir de iluminación con el nombre alumbrados, y es porque sí, al final mucha gente cree que más bien estos alumbrados, que fue una secta española, es como la primera iteración de los Illuminati, que eventualmente fue a ser los Illuminati bavarios. Esto para mí es como lo interesante, lo raro, porque ya podemos ver otro tipo de creencias. Por ejemplo, hay ciertas conexiones de ciertos miembros que tenían asociación con el fundador de los jesuitas, se me escapa ahorita el nombre, fue el tipo que lo fundó, él también estuvo en España y todo eso, pero lo cierto es que hay una historia que sí dice, por ejemplo, que los jesuitas tienen un entrenamiento bastante arduo. Parte del entrenamiento es su concentración en, por decirlo así, la adoración del silencio. Creo, por ejemplo, en el mundo musulmán es bien interesante leer lo que habla sobre el silencio y todo eso,
porque también está ese aspecto, digamos, que no necesariamente negativo, pero está también el aspecto que ya entra a esto que es la historia de este brother, que se me escapa el nombre, del creador de los jesuitas, que es una historia que él cuenta que él se quedó atrapado en una cueva porque estaba evadiendo de la plaga negra. Entonces se escondió unos días en una cueva afuera de un monasterio que él fue a visitar, y él estuvo meditando, que finalmente la gente cree que se volvió loco, pero el punto es que el tipo cuenta que vio una entidad, un demonio, y al final esa entidad tiene el nombre, el nombre de esa entidad fue dado al nombre del monasterio en ese lugar. Y lo cierto es al final eso, que hay un montón de teorías así, digamos, relacionadas San Ignacio a eso. de Loyola se llama. De Loyola, San Ignacio de Loyola, ese mero. Sí. Entonces al final hay un montón de teorías en donde hablan que sí, a través de la meditación, a través del silencio, se pueden hacer ciertos, como por decirlo así, rituales, invocaciones, etc. Y ahí es donde yo empiezo a ver como estas conexiones con las creencias de los alumbrados, que también ellos creían que la mejor interpretación, o mejor dicho, que ellos solo interpretaban personalmente la Biblia a través de la oración mental. Ellos decían que era mejor. Ellos, los alumbrados, creían que el contacto con el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo, mediante visiones y experiencias místicas. O sea, ellos creían que para poder tener el contacto con el Espíritu Santo era a través de ya sea visiones o experiencias místicas, que están más relacionadas a lo que son creencias paganas, digamos. No es algo que está acostumbrado al cristianismo. Y es donde, digamos, en ese tiempo es donde un montón de sectas diferentes empiezan a aparecer, como por ejemplo una que es conocida, lo de los creyentes antiguos o Old Believers, una secta o un culto de Rusia. ¿Has escuchado de ello, Jan? Esa no me la sabía. Yo lo único que yo sabía de los rusos, que me puse a investigar, era de un culto de Sergei Torov, aka Vissarion, de que él decía que era Jesús. Y lo curioso es que el man era como un policía así, alguien X, ¿verdad? Y que de la nada decidió de que, según una revelación, él era el enviado de Jesús. Y miraba un video de 2012 que había mujeres que lo adoraban y toda la vaina así, y ahorita en 2020 estaba viendo una noticia que lo arrestaron. O sea, 2020. Entonces, sí, 2020. Entonces también haces esa relación de que cultos, sectas, el líder siempre, no sé, siempre le va a pasar algo malo. No sé, Mambo, sí, es cierto. Sí, no, eso que mencionás es interesante, fíjate, no lo había escuchado. Esta secta que le menciono ahorita, de los creyentes antiguos de Rusia, sigue hoy en día y tuvieron que sobrevivir mucho para poder seguir, porque bueno, también sobrevivieron en la Unión Soviética, que sí hubo persecución, solo que tal vez no tan sanguinaria como su historia de origen, porque ellos se llaman así, antiguos creyentes, porque en el tiempo que hubo una actualización en las prácticas, en los cultos, digamos, de la Iglesia Ortodoxa rusa, que tenía que ver, por ejemplo, con la posición de los dedos cuando te persignás, si no me equivoco, ese tipo de cambios, ¿me entendés? Así, cambios que eran como 6 cambios bien puntuales, pero la gente en Rusia se empedó y dijo, no, este brother es el anticristo. Y lo curioso es esto, que esto pasa en el año 1666. Entonces no sé si es el año 1666 en el calendario actual o en el calendario gregoriano, pero el punto es que en uno de los dos ellos miran eso y dicen, no, esto es una señal, y en serio este brother es el anticristo. Al final ellos estaban tan convencidos que esto era cierto, que al final este culto es conocido porque ellos preferían ser enterrados vivos, ser calcinados vivos, lo que sea, antes de renunciar a su fe. Creo que es una en ese aspecto, o esa creencia, que en realidad hasta que envidia me da, digamos, de que ellos poder morir por su creencia, por decirlo así, ¿me entendés? Ellos estaban tan seguros de sí mismos que estaban dispuestos a dar su vida. Eso me parece súper loco y al mismo tiempo admirable. Pero vos crees de que eso sea como un peligro, porque ahí entramos como a veces cosas extremistas, o de que vos decís, yo me muero por esta filosofía y no me importa lo que le pase a las otras personas, pero esto es lo que yo creo y así. ¿Crees que eso es como en su tiempo o en cualquier tiempo, bueno o malo? Hola, gentes enigmáticos, ¿cómo están?
Muy interesante todo el episodio que estuvimos escuchando hoy sobre perspectivas diferentes de cultos y sectas. Como les había mencionado en redes y en el canal de Telegram, este episodio fue de 2 horas, entonces lo hemos dividido en 2 partes. La próxima parte, donde Darío va a estar respondiendo esa última pregunta que le hice, saldrá la próxima semana, en unos 7 días. Entonces estén atentos para ver cómo fue la otra parte que conversamos con Darío, profundizando más sobre ese tema de cultos y sectas. Recuerden que tenemos abierto hasta el 22 de noviembre, vamos a tener abierto ese espacio para que se sean voluntarios o practicantes de Archivos Enigma. Si están interesados, pueden escribir al Instagram o al Telegram para ver cómo ustedes pueden entrar al equipo como voluntarios o practicantes para que nos ayuden a crear contenido y también ustedes mejoren. Entonces nos chequeamos a la próxima, y esto fue Archivos Enigma.